Muy buenos días, estimados oyentes. Espero que todos se encuentren muy bien en esta preciosa mañana. Permítanme compartirles una pequeña anécdota. Hace tiempo conocí un lugar que dentro de lo normal era muy agradable. No era lujoso, pero tenía unos árboles frutales bastante productivos, de los cuales uno disfrutaba mucho. No hace mucho volvimos a visitar el lugar, pero el cambio fue muy significativo. Ahora el lugar, que era sencillo pero acogedor, ahora es lujoso y muy costoso. Sin embargo, los árboles frutales de antaño ya no existen, y los pocos que aún quedan ya no dan fruto porque están llenos de maleza. Y algo muy similar sucede o puede suceder en la vida de muchos creyentes. Puede ser que lleven varios años en el Evangelio y hayan crecido intelectualmente, pero su fruto espiritual es bastante escaso, por no decir que ninguno. Y la razón de esto es que en la mayoría de casos su corazón todavía está lleno de impureza. Esta es la reflexión que nos brinda esta mañana la porción de las Escrituras de nuestro devocional. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y miremos lo que nos dice Santiago en su carta, capítulo 1, la primera parte del versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Santiago da por hecho que sus lectores han abandonado o están en el proceso de abandonar todo tipo de inmundicia y todo exceso de maldad, es decir, dejar atrás la impureza moral y espiritual. Pero también hace mención a abandonar todo resto de malicia, y lo que esto significa es excesos de maldad. En este caso, el autor se refiere a la maldad de carácter o pecado que surge de las malas actitudes de nuestro espíritu. El punto es claro, el fruto de la palabra y de la fe solo se va a producir y serán notorios cuando se entra en el proceso de purificación de la mente y el corazón. Y aplica igual para nosotros. La palabra de Dios no obra si no tomamos la decisión de abandonar la pecaminosidad. La palabra nos purifica y transforma, pero primeramente debe de haber la conciencia de cambio. La impureza espiritual siempre será un gran impedimento para que la palabra de Dios dé fruto en nuestro corazón. No obstante, abandonar el pecado no se refiere a dejar algunos malos hábitos, sino a todo aquello que hemos conservado en el corazón por años y que nos hemos negado a dejar atrás. Pregúntate, ¿qué crees tú que aún tienes guardado en tu corazón y que no has querido soltar? Puede ser en algunos casos el odio a alguien que en el pasado te hizo daño. Puede ser una infidelidad que no has podido ni querido superar. Pueden ser adicciones que te has negado a dejar del todo. Este tipo de cosas son impurezas del alma que frenan tu crecimiento espiritual y avance en el reino de Dios. De hecho, muchas de las nuevas ideologías de este mundo son pecado ante Dios y tristemente cantidades de cristianos las están acogiendo y aprobando. Esto también impide que la palabra del Señor dé un buen fruto en su vida. Así que hermanos, no podemos pretender que la palabra obre en nosotros como por arte de magia, teniendo nuestro corazón lleno de basura y de pecado. La palabra y la fe requieren de nuestra parte pureza. Pero en la segunda parte de este versículo, Santiago nos instruye aclarando que la palabra y la fe también requieren humildad. Veamos lo que dice la segunda parte del versículo 21. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. El flujo de pensamiento de Santiago es coherente. No se va a poder ser transformados y santificados si no se muestra una actitud de humildad y mansedumbre ante las Escrituras. Es más, Santiago, para reforzar la potencia de lo que está diciendo, aclara que la palabra de Dios no es como un simple consejo que alguien le da a otra persona y que queda en el aire, si lo quiere tomar o no. Para Santiago, la palabra de Dios fue establecida en lo más profundo del creyente, fue colocada dentro de él. Dicho de otra manera, la palabra del Señor es parte de la esencia del cristiano. Dios le hizo una transfusión espiritual al creyente. Ahora su palabra y su espíritu fluyen y son uno solo con él. Y al igual que a un paciente que se le hace transfusión de sangre para salvarle la vida físicamente, la palabra de Dios que se le implantó al creyente también tiene la capacidad y es suficiente para salvarlo y liberarlo del pecado y sus consecuencias en esta vida y para la eternidad. Por tanto, cuando recibimos el Evangelio con humildad, con obediencia,
Él es capaz de sustentarnos y ayudarnos a madurar, desde el principio de nuestra relación con Cristo hasta que estemos algún día en su presencia. Por estas razones, las personas que más batallan con el Evangelio siempre serán los arrogantes y soberbios, porque muchos creen que humillarse ante los demás por obediencia a la palabra es debilidad. Pero hermanos, de ninguna manera la humildad es debilidad, por el contrario, es un adorno en el cristiano. Entendemos esto. La palabra de Dios obra en el corazón del creyente dependiendo la actitud con que se reciba. Si se recibe con un corazón orgulloso y altivo, es muy probable que la verdad de las Escrituras lo endurezcan más. Pero si se recibe con un corazón humilde y sumiso, la palabra consuela, fortalece y transforma. Amados, en el cristiano verdadero, la palabra del Señor no es una alternativa más o algo que me quito o me pongo dependiendo del estado de ánimo. No, debe de ser parte de nuestra esencia. Así que, estimados oyentes, tu lucha más encarnizada como cristiano no es contra otras personas, sino contra ti mismo, para rendirte con humildad y obediencia ante la palabra del Señor. Tu fe y tu actitud son los requerimientos vitales para que el poder del Evangelio obren poderosamente en nuestras vidas. Y por todo esto, mis apreciados hermanos, vamos a darle gracias al gran Rey. Poderoso Padre que estás en la gloria, que peleas las batallas para dar las victorias a tu pueblo, que trazas el camino para que tus hijos lo caminemos. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Rey soberano y eterno, por tu amor y bondad. Pero también te agradecemos por la paciencia y sabiduría para guiarnos a pesar de que no siempre respondemos con buena actitud ante ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, para guardar en nuestro corazón estos requerimientos vitales ante tu palabra, para que nuestras vidas sean realmente transformadas. Danos las fuerzas, Señor, para vencer nuestro orgullo y el pecado que nos asedia día a día. En tu nombre oramos, bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Apreciados hermanos y amigos, les ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo, y es nuestra oración que el día de hoy sea una oportunidad para despojarnos de todo aquello que se interponga o se levante contra la obediencia y la humildad ante la poderosa palabra de nuestro Dios y su efectividad en nuestras vidas. No reniegues de ella, acógela con amor, abrázala, créela y pídele al Espíritu Santo que te ayude a vivirla. Comparte este mensaje, medita las Escrituras y te esperamos mañana. Dios te bendiga.